Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a mi humilde canal. Adler era un psicólogo que llegó a la conclusión de que el complejo de superioridad era una consecuencia derivada del complejo de inferioridad. Bien, yo no soy psicólogo, no he estudiado psicología, pero a pesar de eso, hay cosas que se deducen por sentido común y hasta los más expertos o más estudiados en una materia pueden llegar a equivocarse, porque no todo es cuestión de ciencia exacta. Hay cosas que hay conclusiones que se basan en la experiencia y las experiencias son subjetivas y obviamente no siempre extraen todos los datos suficientes. Pues Adler, este señor, ¿vale? Se equivocaba, ¿vale? Se equivocaba totalmente. Ya sé que queda muy arrogante decirlo por mi parte, pero lo pienso así, ¿vale? Este señor decía gilipolleces sobre el complejo de superioridad. El complejo de superioridad no viene derivado del complejo de inferioridad, al contrario de lo que decía este hombre. De todas formas, ¿por qué pensaba esto? La razón era la siguiente. Cuando una persona se sentía inferior por lo que fuera, al verse frustrada, albergaba la necesidad de crear un nuevo complejo, digamos, para saber lidiar mejor esa frustración, que sería el complejo de superioridad. Por poner un ejemplo para que me entendáis. Imaginaos que alguien, pues yo qué sé, no sabe nada, es un completo ignorante, ¿vale? Y el resto de la clase, pues saca muy buenas notas, siempre que le pregunta el profesor sabe lo que tiene que responder. Entonces ese alumno es posible que pueda ir desarrollando un complejo de inferioridad y al no soportar esa sensación de inferioridad termine, ya sea de manera consciente o subconsciente, pues digamos adoptando una actitud soberbia, una actitud despreciativa hacia los demás, tratando de demostrar o de dar a entender que es todo lo contrario a lo que realmente es, que es una persona pues que sabe, que es una persona digamos eh, que está por encima de los demás, ¿vale? Eh, entonces, claro, aquí es donde viene el error de Adler, porque este señor no sabía diferenciar digamos, el creerse superior, o ya no el creerse superior, sino el saber que no eres superior, pero querer dártelas de superior con realmente tener complejo de superioridad. Veamos. Una cosa es querer aparentar que eres algo y otra muy distinta es serlo. El típico chulo que va por ahí vacilando, que yo qué sé, por ejemplo, que tiene un coche perfecto, una casa perfecta, y en realidad es pobre, por ejemplo, no es que esa persona tenga complejo de millonario, no lo tiene. Simplemente esa persona quiere aparentar que es millonaria. Pues aquel que va presumiendo, yo qué sé, de ser, en este ejemplo, una persona que lo sabe todo, ¿vale? No es que esa persona realmente tenga complejo de superioridad. No, tiene complejo de inferioridad por su ignorancia, pero pretende dar a entender, ¿vale?, que es todo lo contrario. ¿Vale? Si el complejo de inferioridad, ¿vale? Y esto es algo que se deduce por una regla de 3. O sea, si el complejo de inferioridad se debe a que el complejo de inferioridad se debe a un defecto, pues por esa regla de 3, el complejo de superioridad se debe a una virtud. Si tú te sientes acomplejado porque tienes un defecto que te acompleja, ¿vale? Pues un complejo de superioridad se debe a que tienes una virtud que te hace sentir superior, ¿vale? No puedes decir, no,
es que el complejo de superioridad es consecuencia de creerte, o sea, de adoptar una actitud soberbia. No, eso es una tontería. Porque si tú realmente no tienes una virtud y sabes que no la tienes y te sientes mal por ella, y estás creando una coraza para sentirte mejor, ¿vale? No tienes un complejo de superioridad, tienes un complejo de inferioridad que tratas de camuflarlo, pero eso no es tener complejo de superioridad, ¿vale? El complejo de inferioridad es algo natural, por lo tanto el complejo de superioridad también lo es. Si una persona se está creando una coraza, no está siendo natural, está creando algo artificial. Entonces, eh, una persona puede ser soberbia y tener complejo de superioridad. De hecho, sí, claro que sí, ¿vale? Pero es soberbia porque realmente se siente superior. Pero aquel que actúa de una manera soberbia, sin realmente sentirse así, esa persona actúa de esa forma, pero no es de esa forma. ¿Vale? No se puede explicar de una manera más compleja, es muy sencillo, no... Como dije al principio del vídeo, no hace falta ser psicólogo. Entonces, claro, seguramente muchos pensaréis que conocéis a gente que en el pasado, pues, eran unos paquetes, se sentían inferiores al resto, y debido a eso, ¿vale? Debido a esa frustración, fueron, pues, intentando mejorar en sus capacidades, y al mejorar, al conseguir ese objetivo, ha provocado que se vuelvan arrogantes. Entonces ahí vosotros deduciréis que lo que dice este psicólogo, de que el complejo de superioridad es derivado de un complejo de inferioridad, es verdad. Pero vosotros, al utilizar ese argumento, estáis cayendo en un error total, porque no estáis sabiendo diferenciar entre la chispa que puede suponer el complejo de inferioridad para cambiar de la consecuencia que te da ese cambio. Me explico. Si tú, por ejemplo, yo qué sé, eres... bueno, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Ya sabes, el que no destaca en clase, el que suspende todo, y de repente te empiezas a sentir inferior, te empiezas a sentir acomplejado y todo eso. Ese complejo puede llevar a que tú decidas mejorar, ¿vale? Puedes decir, pues a partir de ahora voy a estudiar más, voy a ser mejor, ¿vale? E imagínate que tus esfuerzos dan resultado, ¿vale? Porque no tiene por qué dar resultado. El que te esfuerces en algo no significa que vayas a tener éxito. Pero imagínate que consigues ese éxito que tanto te propones. Pues al final, ¿vale? Puede, no digo que tenga que ocurrir, pero puede dar el resultado, puede, de que al mejorar mucho te vuelvas soberbio y realmente te sientas superior y te invade un complejo de superioridad. Pero en ese mismo momento no tienes un complejo de inferioridad. No. No es que tú digas, tienes un complejo de superioridad porque tienes un complejo de inferioridad. No. El complejo de inferioridad lo tenías antes. Y ahora, ¿vale? Dos tiempos distintos, ¿vale? Dos dimensiones temporales distintas, por así decirlo. Ahora tienes un complejo de superioridad, ¿vale? El que tengas complejo de superioridad no es porque al mismo tiempo tengas complejo de inferioridad. No, el que tengas complejo de inferioridad se debe a que has mejorado y ahora no te sientes inferior. Esa mejora se ha debido a esa motivación provocada por esa frustración, provocada por ese complejo, provocada a su vez por ese defecto, sí, pero para pasar del complejo de inferioridad al complejo de superioridad, has necesitado, primero, sacar fuerzas de flaqueza para motivarte, después trabajar en mejorar y después mejorar para que después digamos tengas ese complejo de superioridad. Un complejo de superioridad que no lo has forzado, sino que te viene como consecuencia, ¿vale?
Es como el complejo de inferioridad. Tú no fuerzas en acomplejarte. Tú no dices, oh, me sobran 40 kilos. Espera, voy a hacer un esfuerzo para acomplejarme, para sentirme avergonzado de mi físico. No. El complejo te viene solo, como una consecuencia, sin que tú lo tengas que forzar. Pues el complejo de superioridad es lo mismo. Si tú a lo mejor alcanzas un nivel que es superior a los demás, te sientes mejor que los demás, pues es una consecuencia que te vas a sentir superior, con ese complejo de superioridad. ¿Vale? No es una coraza, no lo es. Es que realmente te sientes así. ¿Vale? No te estás protegiendo, no te estás defendiendo. ¿Por qué? Porque ya tienes una base real para sentirte superior. Que no estoy diciendo que esté bien sentirse superior a los demás, solo estoy hablando de, de la realidad, de que eso ocurre de esa forma. Entonces, claro, ¿qué iba a decir? Si al final tú, pues, digamos, no tienes en cuenta estos pasos, digamos, estás en el complejo de inferioridad, pero no haces nada para mejorarte y no te superas, pues no vas a pasar del complejo de inferioridad al complejo de superioridad. No, eso es absurdo, ¿vale? Puede que ese complejo de inferioridad te haya hecho mejorar y sentirte superior en un futuro, sí, eso es verdad, pero ya te digo, dos cosas. Una, no se pasa de aquí a aquí, no se pasa del complejo de inferioridad al de superioridad. No, no está vinculada una cosa con la otra, no lo está. No. Hay unos pasos intermedios. Una cosa lleva a la otra lleva a la otra. ¿Vale? Y segundo, como he dicho antes, resumidas cuentas, cuando tienes el complejo de superioridad, ¿vale? No tienes al mismo tiempo el complejo de inferioridad. Son dos tiempos distintos. Eh, y ya está. Entonces, lo que decía este señor era una soberana estupidez, ¿vale? Fíjate que siempre tira para lo malo, ¿no? Para en plan, pues si te sientes, si te sientes inferior, es que te sientes inferior. Y si te sientes superior, es que te sientes inferior. O sea, siempre va para lo malo, ¿no? En lugar de ir para lo bueno, en lugar de decir, pues mira, si te sientes inferior, ¿vale? Es porque realmente te sientes inferior, pero si te sientes superior es porque tienes virtudes que te hacen sentir superior. Pero no, parece ser que a los psicólogos les gusta ir mucho siempre a lo malo, siempre a la mierda, ¿no? Y ya está, no tengo nada más que decir.